Bienvenidos una vez más a mi canal, su dosis semanal de drama, romance y pasión superíndice 3 en Made in Turquía. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les encanta, el caos amoroso, las relaciones turbulentas y esas historias donde el dinero, el poder y las decisiones impulsivas lo complican absolutamente todo. Porque seamos honestos, ¿Q Copyright N no disfruta un buen drama con giros inesperados? Hoy vamos a explorar varias series turcas donde el amor no es precisamente un camino de rosas, sino ese bien una montaña más menos rusa llena de subidas vertiginosas, caudas estrepitosas y por supuesto, muchísimo drama. Rense porque vamos a analizar relaciones donde el dinero juega un papel crucial, donde las decisiones de los personajes son, digamos, cuestionables y donde los secretos y las mentiras N a la orden del día. Analizaremos no solo la trama general, sino también copyright en momentos específicos que ejemplifican este caos, profundizando en las motivaciones de los personajes y las consecuencias de sus acciones. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gustan este tipo de vídeos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 contenidos. También copyright N me encantaría saber en los comentarios les son sus series turcas favoritas con mucho drama, a su que no duden en compartirlas conmigo. Ahora vamos al luo. Vamos a meternos de lleno en esos momentos clave, esos giros inesperados que nos hacen amar estas series. La primera serie que quiero destacar, y que creo que encaja perfectamente con el tema del vídeo, es Seru, que es amor. Su copyright que muchos ya la conocen, pero no puedo dejarla fuera. Es una comedia romántica pero también copyright N tiene su buena dosis de drama y sobre todo, una relación superíndice 3 N llena de complicaciones. Los protagonistas son Anderu Parrafoel, interpretando a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin como Serkan Bolat. No nos quedaremos en la superficie. Vamos a analizar sus personalidades, sus miedos y CU superíndice 3 todo esto influye en su tormentosa relación superíndice 3N. La trama gira en torno a Eda, una joven florista que sueña más menos a convertirse en arquitecta paisajista. Su beca para estudiar en Italia es cancelada por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto que dirige una importante empresa. Las circunstancias los obligan a fingir un compromiso por 2 meses. ¿Por qué copyright? Pues porque Serkan necesita mejorar su imagen pública, y Eda necesita recuperar su beca. Este punto de partida, aunque aparentemente sencillo, desata una serie de eventos que pondrán a prueba la resistencia de ambos. La necesidad de Eda se convierte en una moneda de cambio, y la imagen pública de Serkan, en una prisión superíndice 3N. Aquí es donde empieza todo el drama. Al principio se detestan pero con el tiempo la lunea entre lo real y lo fingido se empieza a difuminar. Ambos empiezan a sentir algo el uno por el otro, pero sus personalidades tan diferentes y las constantes interferencias de sus familias y amigos complican la relación superíndice 3N hasta el extremo. El dinero de Serkan, su posición superíndice 3N social, sus decisiones impulsivas y su miedo al compromiso son obstáculos constantes en su camino. Además de ese, la serie tiene giros argumentales que a veces te dejan con la boca abierta. Es una maravilla. Recordamos aquel momento en el que Serkan, dominado por su miedo al compromiso, rompe abruptamente el acuerdo, dejando a Eda devastada. O cuando Selin, la ex de Serkan, intenta constantemente sabotear la relación superíndice 3N, utilizando su influencia y conexiones. Lo que hace a esta serie tan relevante para nuestro tema es CU superíndice 3 el dinero y el poder de Serkan afectan la relación superíndice 3N. Eda es una chica humilde que lucha por sus sueños más menos mientras que Serkan vive en un mundo de lujo y privilegios. Esta diferencia crea tensiones y malentendidos constantes. Además de ese, las decisiones que toma Serkan, a menudo basadas en sus propios intereses y en su imagen pública, ponen a prueba el amor de Eda una y otra vez. Y luego la cuestión superíndice 3N de su frialdad emocional. Un desastre. Analicemos la escena en la que Serkan, presionado por su madre, decide seguir adelante con un matrimonio arreglado, a pesar de sus sentimientos por Eda. O cuando Eda, sintió copyright dándose menospreciada por la actitud de Serkan, decide aceptar una propuesta de trabajo en el extranjero. Un dato interesante sobre Seru, que es amor,
es que la química entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin era tan palpable en la pantalla que muchos fans creían que estaban juntos en la vida real. Y efectivamente después copyright ese de un tiempo confirmaron su relación superíndice 3N. Aunque lamentablemente ya no estuvieron juntos, su romance le dio un toque a UNMU de ese especial a la serie. La pasión superíndice 3N que transmitieron en la pantalla se tradujo en una legión superíndice 3N de fans que vivieron cada capítulo como si fuera su propia historia de amor. Su relación superíndice 3N fuera de la pantalla o más menos adiu superíndice 3 una capa extra de autenticidad a la serie. La siguiente serie en nuestra lista es Medcezir. Esta es un poco de ese dramática y menos CU superíndice 3 mica que la anterior, pero igualmente llena de caos amoroso. Medcezir es un drama juvenil adaptado de la serie estadounidense DOC. Los actores principales son Ukondieres y Saatayu Lusoy, que interpreta a Yaman Koper, y Serini Sarkaya como Mira Beylice. Profundizaremos en las diferencias entre la adaptación superíndice 3N turca y la serie original, destacando CU superíndice 3mo los temas sociales y culturales de Turquía se incorporan a la trama. La historia se centra en Yaman, un chico de un barrio pobre de Estambul que tiene una vida difícil y que estuvo a punto de caer en el mundo del delito. Su vida cambia cuando conoce a Selim Serez, un exitoso abogado que decide ayudarlo y lo lleva a vivir con su familia en Alnkoy, un barrio rico y exclusivo. La oportunidad que Selim le ofrece a Yaman es un billete de ida a un mundo completamente diferente. Un mundo de lujos pero también copyright N de apariencias y secretos. Ayu, Yaman conoce a Mira, una chica rica y popular que tiene una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, Mira esconde sus propios problemas, como su lucha contra la adicción superíndice 3N y una relación superíndice 3N complicada con su familia. A pesar de sus diferencias, Yaman y Mira se enamoran, pero su amor se ve constantemente amenazado por sus diferentes orígenes sociales, los secretos del pasado y las intrigas de sus amigos y familiares. Analicemos CU superíndice 3mo. La enfermedad de Mira, su adicción superíndice 3N, la convierte en un personaje a UNMU de ese complejo y CU superíndice 3mo Yaman la ayuda a superar sus demonios. Recordamos el momento en que Yaman es acusado injustamente de un delito, poniendo a prueba la confianza de Mira en Ukondieresis copyright L. O cuando la ex novia de Yaman aparece, generando celos y desconfianza. Medcezir es relevante para nuestro tema porque muestra CU superíndice 3mo el dinero y el estatus social pueden ser una barrera en una relación superíndice 3N. Yaman es un chico humilde que se siente fuera de lugar en el mundo de Mira, mientras que Mira lucha por encajar en el mundo de Yaman y por demostrar que su amor es genuino. Además, la serie explora temas como la adicción superíndice 3N, la infidelidad y los secretos familiares, que aún más menos aden a UNMU de ese drama a la historia. Analicemos la influencia de los padres de Mira en su relación superíndice 3N con Yaman. CU superíndice 3mo intentan separarlos constantemente, creyendo que Yaman no es lo suficientemente bueno para su hija. La lucha de Yaman por ser aceptado en la alta sociedad es un tema recurrente en la serie. Un dato curioso sobre Medcezir es que la serie fue un gran Ukondieresis copyright sito en Turquía y en muchos otros pauses, incluyendo a mu copyright rica latina. La química entre Ukondieresis Saatayu Lusoy y Serini Sarkaya también copyright N fue muy elogiada, y muchos fans esperaban que fueran pareja en la vida real. Su interpretación superíndice 3N fue tan convincente que lograron transmitir la complejidad de sus personajes y la intensidad de su amor. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural, generando debate sobre las diferencias sociales y los desafíos del amor. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de Cara para Ask. Esta serie es un thriller romántico que combina elementos de misterio, acción superíndice 3N y por supuesto, mucho drama amoroso. Los protagonistas son Tuba Büyüküstün como Elif Denayse y Engin Akyürek como Umer Demir. Examinaremos CU superíndice 3mo. La serie utiliza el GEU copyright Nero del thriller para explorar temas como la corrupción superíndice 3N y la justicia. La historia comienza con la misteriosa muerte del padre de Elif, un exitoso joyero, y de la prometida de Umer, una joven policua. Ambos descubren que sus seres queridos estaban involucrados en negocios turbios relacionados con el tráfico de diamantes y el lavado de dinero. Elif, que hereda la empresa de su padre, se ve obligada a colaborar con Umer para descubrir la verdad y limpiar el nombre de su familia.
El shock inicial, la incredulidad y la sed de venganza son los motores que impulsan a Elif y Umer a unirse en una peligrosa investigación superíndice 3N. A medida que investigan, Elif y Umer se enamoran, pero su relación superíndice 3N se ve amenazada por los peligros que enfrentan, los secretos que descubren y las personas que quieren impedir que revelen la verdad. El dinero sucio, la ambición superíndice 3N y la corrupción superíndice 3N son elementos clave en esta historia, y ponen a prueba el amor de Elif y Umer una y otra vez. Analicemos la escena en la que Elif descubre que su propia hermana está involucrada en los negocios sucios de su padre. O cuando Umer es suspendido de su trabajo por investigar a un poderoso empresario. Lo que hace a Kara para Ask tan interesante es que el amor nace en medio del caos y la desesperación superíndice 3N. Elif y Umer son dos personas que han perdido a sus seres queridos y que se unen para buscar justicia. Su amor es un refugio en medio de la tormenta, pero también copyright N una fuente de fortaleza para enfrentar los peligros que los acechan. Además de ese, la serie tiene giros argumentales sorprendentes que te mantienen enganchado de principio a fin. La identidad del principal villano se revela en los últimos capítulos, sorprendiendo a la audiencia y a los propios protagonistas. Un detalle importante de Kara para Ask es la interpretación superíndice 3N de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Ambos son actores muy talentosos y logran transmitir la complejidad de sus personajes y la intensidad de su relación superíndice 3N. Su química en la pantalla es innegable, lo que contribuye a que la serie sea un mood de ese cautivadora. Su actuación superíndice 3N les valió superíndice 3 numerosos premios y reconocimientos a nivel internacional. Finalmente quiero mencionar Kiral Kask. Esta es otra comedia romántica, pero con un toque diferente. La protagonista es Elu Párrafo Insangu, que interpreta a Defne Topal, y Barardu Párrafo como Umer Ipliku Párrafo, y analizaremos el rol de Neriman, la tua de Umer. Y CU superíndice 3 sus manipulaciones influyen en la relación superíndice 3N entre Defne y Umer. Defne es una joven camarera que necesita desesperadamente dinero para saldar una deuda familiar. Su vida da un giro inesperado cuando es contratada por Neriman, la tua de Umer, un exitoso diseu más menosador de zapatos, para que finja ser su novia y lo enamore. Neriman quiere evitar que Umer se case con una mujer que no le gusta, y está dispuesta a pagar una gran suma de dinero a Defne para que cumpla su plan. La necesidad de Defne la lleva a tomar una decisión superíndice 3N que cambiará su vida para siempre. Defne acepta la oferta, pero pronto se da cuenta de que se está enamorando de Umer de verdad. Sin embargo, no puede revelarle la verdad sobre su contrato, lo que crea una situación superíndice 3N llena de enredos, malentendidos y, por supuesto, mucho drama. El dinero, la mentira y la ambición superíndice 3N son los principales obstáculos en el camino del amor de Defne y Umer. Recordemos la escena en la que Defne está a punto de confesar la verdad a Umer, pero es interrumpida por Neriman. O cuando Umer descubre accidentalmente el contrato, sintió copyright se traicionado y herido. Kiral Kask es relevante para nuestro tema porque plantea la cuestión superíndice 3N de si el amor puede surgir de una mentira. Defne empieza su relación superíndice 3N con Umer Beisu, dándose en un engao más menos y tiene que lidiar con la culpa y el miedo a ser descubierta. Además de ese, la serie explora temas como la importancia de la familia, la búsqueda de la felicidad y el valor de la honestidad. Analicemos la influencia de la abuela de Defne en sus decisiones. CU superíndice 3 la aconseja y la apoya en su lucha por el amor. La importancia de la familia es un tema central en la serie. Un aspecto divertido de Kiral Kask es el humor. La serie tiene momentos muy CU superíndice 3 micos que te hacen reír a carcajadas, pero también copyright N tiene momentos emotivos que te tocan el corazón superíndice 3N. La combinación superíndice 3N de comedia y drama es lo que hace que esta serie sea tan atractiva. Los personajes secundarios como Iso y Sinan, aún más menos aden un toque de humor a la serie, aliviando la tensión superíndice 3N dramática. En resumen, estas 4 series turcas nos muestran diferentes facetas del caos amoroso. Ya sea por el dinero o el poder, la mentira o la ambición superíndice 3N, el amor en estas historias siempre es lleno de complicaciones. Pero al final, lo que importa es la fuerza de los sentimientos y la capacidad de los personajes para superar los obstáculos y encontrar la felicidad. No olvidemos que a pesar de los obstáculos, estas historias nos inspiran a creer en el poder del amor. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el mundo del drama amoroso en las series turcas.
He intentado cubrir los puntos clave de cada una. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series que exploran este tema, así que los invito a descubrir otras y a compartir sus opiniones en los comentarios. Los invito a explorar otras series turcas con temáticas similares, como Aşk Laftan Anlamaz, Dolunay o Erkencikus. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido. Si fue así, no olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis Super Índice 3 contenidos. Y ahora, CU Copyright, tenme CU, ¿le de estas series es su favorita? ¿QU Copyright otros dramas turcos con mucho caos amoroso me recomiendan? Los leo en los comentarios. Hasta la Super Índice 3 Sima, y que el drama los acompau más menos Adiós Super Índice 3S.